los esteroides anabólicos y el caso del deportista. El hipotálamo es el centro del equilibrio del cuerpo humano, es decir, brinda una homeostasis fisiológica a través de la liberación de la neurohormona liberadora de gonadotropinas, la gonadoliberina. Regula también a la hipófisis. Esta libera dos hormonas más, que es la folículo estimulante y la luteinizante. Estas actúan directamente sobre los ovarios y sobre los testículos. En las mujeres es en el cuerpo lúteo y además en el folículo ovárico. En los hombres, por otra parte, es en las células de Leydig y las de Sertoli. Por otra parte, la testosterona también inhibe la gonadoliberina y las gonadotropinas en la hipófisis, es decir, la folículo estimulante y la luteinizante. Todo este complejo recibe en conjunto el nombre de el eje hipotalámico hipofisario gonadal y tiene un sistema de retroalimentación negativo. La síntesis implica el acortamiento de la cadena hidrocarbonada del colesterol y de la hidroxilación del núcleo esteroide. La reacción limitante de la velocidad convierte al colesterol en pregnenolona de 21 carbonos. La cataliza una oxidasa de función mixta del citocromo P450 de la membrana mitocondrial interna y la desmolasa. Se requieren NADPH y O2 para la reacción. El sustrato colesterol puede ser sintetizado de nuevo o tomarse de las lipoproteínas o a su vez liberarse mediante una esterasa a partir de ésteres de colesterilo almacenados en el citosol de los tejidos esteroidogénicos. El paso del colesterol de la membrana mitocondrial externa a la membrana interna de la mitocondria está mediado por la proteína esteroidogénica reguladora aguda, STAR. La pregnenolona es el compuesto madre de las hormonas esteroideas. Esta se oxida y se isomeriza para dar lugar a progesterona. Esta a su vez se modifica aún más hacia otras hormonas esteroideas gracias a reacciones de hidroxilación dadas por la CYP en el retículo endoplasmático liso y en la mitocondria. Por otro lado, la testosterona, un esteroide anabólico androgénico. La palabra androgénico alude a la acentuación de características masculinas y la anabólico a la inducción del crecimiento de tejidos. Esta puede modificarse a dos hormonas más, por aromatización al estradiol o por reducción a la dehidrotestosterona. Los resultados de las pruebas serológicas y los efectos secundarios observados sugieren que la patología está relacionada con el uso de esteroides anabólicos, los cuales son sustancias sintéticas relacionadas con la hormona masculina testosterona que va a provocar otros efectos secundarios, como se mencionan en el caso. Como hallazgos notables en las pruebas, tenemos niveles elevados de creatinina fosfoquinasa, enzimas hepáticas como la ALT y la AST y urea. Estos nos indican un daño muscular, al igual que una elevación enzimática hepática y por último estrés renal. La dieta anabólica y el aumento constante en la excreción de creatinina en relación con la masa muscular adquirida sugiere una carga metabólica y fisiológica significativa. Las LFT anormales se han asociado con una disfunción hepática grave, donde las pruebas de LFT no específicas salieron alteradas, donde se cree que fue por la degradación muscular y por los esteroides anabólicos, por la inhibición del catabolismo, ya que AST y ALT se presentan cuando hay un daño en el tejido del hígado. Esas alteraciones se van a presentar en la testosterona plasmática, la secreción de gonadotropinas, tamaño testicular y el líbido. ¿Por qué se da esto? Por una disminución de la testosterona unida en este fragmento a proteínas, provocada por el desplazamiento de la testosterona por esteroides sintéticos unidos a la proteína globulina con una inhibición competitiva. Los altos niveles séricos de los esteroides anabólicos actúan en reemplazo a la testosterona, provocando que la hipófisis deje de secretar gonadotropinas, alterando así las hormonas de las células intersticiales y de las hormonas del folículo. Al haber alteraciones tanto en las reacciones enzimáticas como en la síntesis de proteínas para el correcto funcionamiento del organismo, también pueden existir varias alteraciones que pueden resultar negativas. Por ejemplo, al consumir, ya sea de manera oral o parenteral, esteroides anabólicos pueden resultar en la inhibición competitiva de la testosterona, lo cual detona en la hipófisis que se detenga la secreción de gonadotropinas como la hormona estimulante de células intersticiales y la hormona folículo estimulante. Esto ocasiona en el paciente el cambio en la espermatogénesis, provocándole en primera instancia la infertilidad. La infertilidad es un efecto reversible a la suspensión del medicamento. Dependiendo del esteroide anabólico que se consuma,
variará las alteraciones en el organismo. Otra repercusión que posee el consumo de este tipo de medicamentos es el de la alteración de las enzimas séricas. Tenemos las no específicas como la ALT, AST y la LDH, y las enzimas específicas que son la isoenzima hepática y la LDH. Estas pueden ser liberadas a la circulación cuando existe daño hepático y de manera secundaria cuando se consume esteroides anabólicos. Las secuelas patológicas con mayor relevancia en el uso de anabólicos son la peliosis hepática y el carcinoma de células hepáticas. La peliosis hepática se da más frecuentemente en pacientes que ingieren esteroides orales. Esta patología provoca el desarrollo de quistes sanguíneos dilatados en todo el hígado, lo que puede generar una hemorragia e incluso la muerte. Las mutaciones en las enzimas son las causantes de las patologías mencionadas. La mayoría de estas pertenecen al citocromo P450. Los síntomas varían en base a la síntesis de hormonas afectadas. Los andrógenos son secretados y sintetizados en la corteza cerebral, en donde la pituitaria libera la hormona liberadora de gonadotropina, que estimula la liberación de la hormona luteinizante, dando así la formación de andrógenos. El tratamiento principalmente es la suspensión del uso de esteroides anabólicos, ya que al recibir ese esteroide se deja de producir el propio del cuerpo. Un ejemplo es la retracción de testículos, porque ya no es necesaria su producción, al obtener la testosterona de manera externa. Al dejar su uso, el cuerpo vuelve a funcionar con normalidad y se da la actividad de las enzimas hepáticas, con el fin de restaurar la homeostasis celular que se encontraba afectada, reducir la inflamación y proteger la integridad del órgano. Por otro lado, si hablamos del incremento del acné, se debería gracias al uso de esteroides anabólicos, ya que estos aumentan la actividad de las glándulas sebáceas, las cuales son responsables de producir el sebo y desarrollar acné. Posteriormente se encuentra un incremento en la diuresis, que está directamente relacionada con el equilibrio hídrico, y los esteroides pueden afectar el mismo, generando retención de agua y por ende un aumento en la orina. Los dolores de cabeza son provocados por dejar de consumir esteroides anabólicos, generando un desequilibrio hormonal y metabólico. Y por último tenemos el crecimiento muscular, que es provocado por la síntesis de proteínas, y esto genera una mejor retención de nitrógeno en los tejidos musculares. ¡Gracias!